tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07 minutos. Estás escuchando el 1040 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. El día de hoy, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, estamos aquí para abrir la semana con el tema de la idealización del liderazgo. Antes, déjame decirte que tenemos por aquí un servicio social. Se están solicitando 5 donadores con sangre tipo B positivo para el joven César Apolo Rodríguez Gómez, que se encuentra internado en la sala Fray de Segovia del Hospital Civil Viejo. Cualquier informe, por favor, comunícate con la señora Lupita al celular 3578-726219. Repito, 3578-726219. Y bueno, para empezar con el tema del día de hoy, normalmente se habla acerca de, son de estos discursos que de pronto se hacen virales y ya están por todas partes, y uno de ellos es a propósito del liderazgo, ¿no? A propósito de cómo ser líder, ser líderes es una cosa tan importante, y bueno, por ahí se hacen estas diferenciaciones entre el liderazgo y únicamente alguien que simplemente manda a las demás personas, etcétera, como verdaderamente asumiendo que estas personas líderes, como que todos tendríamos que tener esas características. Sería interesante poder ver como qué características suelen tener como qué perfil, digamos, suelen tener las personas con ciertos tipos de liderazgo, ¿no? Porque también pienso que hay distintos. Podrá estar desde la persona que es bastante diligente, podrá estar desde la persona que es bastante trabajadora, digamos, que se empeña bastante en lo que hace, y entonces se le van pegando más personas alrededor como mosquitas para alimentarse de eso mismo, ¿no? Simplemente para poder tener beneficios también de ese trabajo, o bien para poder ahorrarse el propio. Esto, si lo vemos estrictamente, no, o quizás no entraría en la definición idealizada de liderazgo, pero vamos pensando en el tipo de personas a las que suele seguir mucha gente, ¿no? Por un lado, que a final de cuentas es lo que a simple vista se asume como un liderazgo, ¿no? Está esta persona que por su buen desempeño en lo que hace, y además por el empeño que pone en cualquiera de las tareas, jala a los otros, ya sea a lo mejor para que les explique, para que les dé un norte, personas que pueden despertar bastante confianza en términos del conocimiento de alguna materia, quizás en términos simplemente de como una especie de consejero o consejera, qué sé yo, pueden despertar bastante confianza, y entonces se les acercan como para pedir opinión, incluso de cuestiones quizás muy íntimas, ¿no?, del resto de las personas. ¿Qué debería hacer en esta situación? ¿Qué debería hacer en esta otra situación? Etcétera. Está esa parte que resulta un tanto más paternal de alguna forma. Está también esta persona que más bien es como que va arrastrando un costal con muchas otras personas que simplemente se van colgando de su esfuerzo. Y está también la que sería ya como la definición clásica de este líder idealizado, que puede calmar a las masas, que puede calmar este fervor de las masas, que puede dirigirlas, que puede hacer que crezcan, porque además, junto con el cliché del líder, está esta idea de crecer, de explotar, de ir hacia adelante, ¿no? Uh-huh. A mí sí hay algo, Gaby, en específico que me llama la atención de este tema. Muchas gracias,
cómo hubo un tiempecito en el que las escuelas, bueno, los libros de ¿cómo lo podríamos decir?, de autoayuda, tantos materiales que nos íbamos encontrando alrededor de este tipo de cosas, apuntaban hacia una personalidad de liderazgo. Ay, me agarraron con un poquito menos de aire porque no había... Está el calor. No, es que no funcionaba el elevador, de repente se quedó ahí atorado. Oh, qué mala Me suerte. aventé una carrerita, después de aventarme la carrerita para el estacionamiento. Qué mala suerte. Entonces te decía, esta idealización de que todos deberíamos de ser líderes, como si ese fuera, digamos, la meta última. Y bueno, escuchamos hasta que hay escuelas que educan para el liderazgo, ¿no? Como si fuera eso de ser obrero, eso de estar siguiendo a una persona, no, eso no está bien. Eso no es para la élite. La élite debería de estar en el liderazgo. Y entonces es educarnos o buscar que nos hagamos de alguna manera con esta personalidad. Y esto también lo podemos ver en ciertas personas hasta la fecha, ¿no? Aún, digo, todo el daño que generó esa oleada, esa modita, en donde escuchamos, bueno, es que él es muy rebelde, ¿no? Cuando están hablando de sus hijos, es muy rebelde, pero es muy líder, ¿no? O alguien describiéndose dice, pues es que yo nunca fui líder, ¿no? O yo sí fui líder, como si fuera ya de entrada ahí una parte más de la checklist que tenemos o de nuestra bitácora de lo que sí pudimos y lo que no pudimos hacer, ¿no? Es que yo nunca he sido líder, entonces a mí la gente no me sigue, yo casi no tengo amigos, como si ya estuviera relacionado es una cosa con la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, algo debe de estar mal en mí porque pues se supone que uno debería de ser así, ¿no? Uno debería de ser esa persona, ese caudillo importante, de alguna manera, como si esto fuera, digamos, el estándar para decir si brillamos o no brillamos, si tenemos alguna buena cualidad, si tenemos una personalidad atractiva y un futuro de éxito en nuestra vida. Y esto se iba y hasta la fecha se sigue midiendo alrededor del liderazgo. Pero en un mundo con tanta gente, realmente le tendríamos que estar apuntando a esto, más allá de lo que se nos diga en un lado o en otro, realmente tendríamos que estar buscándole, porque también nos vamos a topar con que hay personas que simplemente no se sienten cómodas en este tipo de situaciones y eso que los hace menos exitosos, los hace unos acarreados. Vamos a estar hablando de esto el día de hoy, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la idealización, acerca del liderazgo. Te recuerdo nuestras líneas de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos una línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y nos puedes hacer llegar mensajes vía WhatsApp al celular 333-822-3208. El día de hoy estamos hablando, como te comentaba, acerca de esta idealización. Recuerdo en algún momento en una persona en la carrera, un profesor muy centrado en su trabajo y en lo que él se dedicaba. Él justamente se dedicaba, no recuerdo exactamente su puesto, pero tenía que supervisar de alguna forma el trabajo de otros supervisores, ¿no? Y pues tenía estas ideas, pues en aquel entonces un tanto novedosas. Pienso que probablemente ahora también siguen siendo un tanto novedosas, no en tanto a ideas, sino en cuanto a aplicación de... comentaba esta forma de funcionar de algunas empresas en otros lugares, ¿no? En otros lugares del mundo, que él admiraba mucho, y él hablaba de algo que suena interesante, ¿no? Decía, en X lugar, sin dar nombres, si una persona falla, si hay una pérdida importante en la empresa, entonces normalmente la lógica que tendríamos sería, bueno, pues ese empleado va a sufrir las consecuencias, ¿no? A lo mejor
lo van a correr, a lo mejor, qué sé yo, ¿no? De alguna u otra forma va a sufrir las consecuencias. Lo más obvio, digamos, si fuese una pérdida importante, sería el despido, ¿no? Pero él comentaba bajo este esquema de funcionamiento, que aquí a quien se recurría, a quien se interrogaba para ver qué había pasado mal, no era a la persona en sí, sino al encargado de supervisar el trabajo de esa persona. Y en dado caso que hubiese un error que fue el que causó esa pérdida, entonces de quien se prescindía en la empresa no era del empleado en sí, sino de la persona encargada de supervisar a ese empleado. Y bueno, pues él comentaba cómo esto funciona, cómo da una eficacia totalmente distinta a las empresas, porque el trabajo de estos supervisores, digamos, de estos que podrían ser en jerarquías como pequeños líderes que a su vez están siendo supervisados por alguien más, el trabajo es justamente revisar que el resto esté haciendo bien su trabajo, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, se asume y se apunta, ¿no?, a los grandes puestos, a los puestos más altos, porque significa para la mayoría de las personas un trabajo en donde haces casi nada y te pagan mucho más que a todos los demás que sí hacen todo, que sí hacen mucho, ¿no? Esto lamentablemente es así en muchos lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona que gana mucho más simplemente está sentada en un lugar distinto, pero no está haciendo casi nada y no está enterada de qué es lo que están haciendo todas las demás personas. Entonces, si algo llega a suceder mal, como no fueron mis manos las que estuvieron directamente involucradas, sino las de alguien más, bueno, pues se van sustituyendo como peones, ¿no? Se asume, por lo general, se tiene esta idea absurda de que las personas que estén en una jerarquía, si lo pensamos a nivel de empresa, en la jerarquía más básica, en la jerarquía más elemental, son las personas más prescindibles. Y se pueden tener muchos argumentos para eso, ¿no? Bueno, es que no se necesita tanta preparación, cosa que es mentira, sobre todo si lo vemos a nivel de una empresa, ¿no? Pero en realidad esas personas, si trabajan, si tienen alguien que les pueda estar dando un ritmo, que les pueda estar supervisando y que verdaderamente tenga la capacidad para depurarlos en caso de que no sirvan para el puesto, entonces todo marcha de una manera muy distinta y mucho más armoniosa. Si tú no tienes a alguien que supervise que verdaderamente todos los demás estén haciendo su trabajo como debe de ser, pues entonces va a ser un constante ir y venir, un entrar y salir de personas nuevas y nuevas apuestas, ¿no? Porque es estar apostando constantemente. Lo que se pierde de vista es que el liderazgo no es un cuentito de ensueño. El liderazgo, la persona que es el líder y que toma las decisiones, esa persona carga o debería de cargar con la responsabilidad de esas decisiones. Y esto es lo difícil del asunto, ¿no? No hacer algo popular, no cargar con el voto popular, ¿no? Esto es algo que también lo podríamos ver de repente hasta en ciertos procesos electorales, ¿no? Cómo se vuelve una cosa como de carisma y no de responsabilidad, ¿no? ¿Quién es el más chistoso? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más agradable? ¿Quién es el que se desenvuelve? Pero pocas veces nos ponemos a preguntarnos quién sí puede con la responsabilidad, quién sí tiene un antecedente de sus capacidades. Y esto va sucediendo muy a menudo en estos ambientes corporativos, ¿no? En donde la persona que está a cargo no es porque sea bueno en el trabajo. Y esto es una cosa realmente es el amigo tristísima. Sí, es el amigo del perenganito, del dueño de tal. Entonces esto le proporciona un puesto y se vuelve algo tristísimo, como le decía, porque muchas veces ni siquiera saben de qué se trata el trabajo, ¿no?
¿Cómo podría ser uno supervisor de alguien si uno no sabe qué es lo que tiene que estar haciendo, ¿no? Tal vez podemos estar revisando números y decir, este número está mal, entonces algo está mal. Pero si nosotros no tenemos mucha idea de lo que está sucediendo, ¿cómo podríamos dirigir ese grupo de trabajo? Y esto es algo que, como le digo, como que se va desprestigiando. No nos ponemos a pensar en eso, nos quedamos con la idea de que ser líder es como todo eso bonito, ¿no? Es a veces hasta como en los grupos de música, Gabriela. Es que el vocalista es el líder, ¿no? Y porque es la persona que vemos enfrente y es la imagen de la banda. Pero muchas veces nos vamos dando cuenta que ni escribe, salud, que ni escribe las canciones, ni compone la música, ni es bueno para hacer nada, más que para presentarse en un concierto o para sentarse a la hora de grabar. Y bueno, cada quien tiene su responsabilidad, pero nos quedamos con que el líder es el que se ve. Y esto no es una regla. Realmente, para poder ocupar un papel de liderazgo, nosotros debemos de cargar con la responsabilidad, que esto es lo más importante de un liderazgo. Y esto es justamente por lo que a muchas personas no les gusta entrar en un papel directivo o justamente como líder de algún tipo de grupo. ¿Por qué? Porque entonces la responsabilidad viene y no solamente eso, sino que no quiere decir que entonces el líder se vuelva el chivito expiatorio de todas las personas que hagan mal su trabajo, ¿no? Porque entonces esta persona que puede ocupar su papel como líder puede decir, es que no fue mi culpa, es culpa de toda esta bola de flojos, porque él no hizo, ella tampoco, ella estaba pensando en tal, y pues yo les dije y no hicieron nada. También parte de la responsabilidad de un líder es decir, que no trabaja, se va. Y esto es uno de los lugares más solitarios en los cuales podemos estar alrededor de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta impartir este tipo de justicia. ¿Por qué? Y no por hacernos un engrane más de esta máquina capitalista que la que estaríamos tal vez pensando si pensáramos un poquito en esto, ¿no? De que yo estoy haciendo solamente mi trabajo. No, sino que ahí hay que pensar, aunque estemos en una empresa, si a la empresa le va bien, a mí me va a ir bien. Me va a ir bien desde que voy a seguir teniendo trabajo, desde que no me van a recortar el personal. Y las personas que no sean productivas en esta empresa en la que yo estoy trabajando, no tienen un lugar aquí. Esto lo podemos acomodar a todos lados, desde la escuela, ¿no? Son esos primeros momentos en donde se nos dice, vamos a hacer un trabajo en equipo. Perfecto, nos toca trabajar con Perengano y Mengano. Nos damos cuenta a la mitad del trabajo de que Mengano no hace nada, y la persona que se ha calificado como líder debería de tener la responsabilidad primero de hablar con Mengano y después de hablar con una autoridad para poder entender en la realidad que no se puede trabajar con ese grupo a menos de que se ajusten todos a estas normatividades. Y si no, se tendría que dejar ir a esta nueva persona. Bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la idealización del liderazgo. Íbamos comentando cómo en realidad, lejos de, muy aparte de toda esta idea de el líder que es exitoso simplemente por ser líder, tendríamos que ver la otra parte que tendría que ir de la mano, que a veces no va de la mano y que es por ello que la idea del liderazgo, creo, se sabe confundir con la de una persona exitosa simplemente, y además una vida fácil, porque se confunde con la vida de estas personas que están en altos puestos, que no hacen nada y ganan mucho, ¿no? Y toda su responsabilidad recae sobre las personas que se encuentran más abajo. Entonces todo el mundo dice, bueno, pues qué ganas de estar ahí, ¿no? Bueno, además este tipo de circunstancias difícilmente no se me puede venir una idea a la cabeza de una de estas circunstancias en donde esto implique algún tipo de mérito propio. Por lo general es una palanca propia, pero no ningún mérito propio, ninguna habilidad de hecho propia, ¿no? Entonces es esta idea, esta fantasía que se va recorriendo, que no es más que una
forma enmascarada, aparentemente más adulta, de esta fantasía de, ay, ojalá me ganara la lotería, ¿no? Ojalá mi familia fuera multimillonaria y yo estuviera ahí de monigote sentado porque es multimillonaria mi familia, entonces me puso ahí, ¿no? Aunque no sepa hacer nada. Es realmente esto, ¿no? Pero suena mucho de un mundo más adulto y suena mucho más intrincada esta idea de querer ser líder, etcétera, 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 ¿no? En realidad, si quisiéramos hablar de las capacidades verdaderas que tendría que, y las responsabilidades verdaderas que tendría que tener una persona con ese perfil, bueno, pues ya decíamos, tendría que entender que sus decisiones van a mover a un montón de personas, quizás a solo un grupo, quizás arriba de esa persona hay otro líder, ¿no? Pero, y que esto va a tener consecuencias importantes, ¿no? Y esas consecuencias deberían de recaer sobre esta persona. Esto implica que necesitaría tener tanto la autoridad, como tú comentabas, José Luis, para poder prescindir de los elementos que no están siendo útiles, como también la capacidad de resolver las necesidades de ese grupo. Porque este es otro error que comúnmente se asume, ¿no? Que nosotros pues estamos en una situación, vamos a pensar en este líder que sí, asumen la responsabilidad, y entonces como asumen la responsabilidad, pues va a empezar a cortar cabezas a diestra y a siniestra hasta que no hagan todos como él quiere, como ella quiere, porque si no las cosas no van a funcionar bien. ¿Y qué pasa si las personas no están conformes? Es un gran problema cuando las personas no están conformes. ¿Por qué? Si pensáramos que las personas en general tienen una buena determinación para abrirse su propio camino, al menos su propio camino. Ojo, el contrario del líder no es una persona agachada, una persona sumisa. Hay personas sumisas y agachadas, pero el contrario de un líder no es eso. Una persona perfectamente puede tener la diligencia para abrirse su propio camino, para tomar sus propias decisiones, sin tener esta inclinación por hacerse cargo de un grupo. Entonces, si las personas a las que se está dirigiendo tienen esta diligencia, tienen este carácter, esta fuerza de carácter para abrirse su propio camino y están en una situación en donde esto es muy incómodo y muy injusto, pues entonces se van a mover, se van a abrir camino y se van a ir a otra parte. Eso por un lado. Esto es lo que menos ocurre. La mayoría de las personas recurren a este tipo de situaciones, a este tipo de empresas justamente para aflojarse y que alguien vaya llevando la batuta. Pero lo que sí sucede cuando las personas van en esta incomodidad es que simplemente empiezan a dejar de hacer cualquier cosa. Hacen las cosas como para que parezca que sí las hicieron, como para que no me como para que no me puedan regañar, pero tampoco nadie en el universo me podría felicitar por eso, porque verdaderamente es algo mediocre, ¿no? De lo mediocre lo que le sigue, pero es nada más como para dar esa justificación de que hay algo. Y esto, si bien puede ser de una forma muy lenta y poco notoria, va desgastando y va destruyendo verdaderamente desde dentro cualquier institución y cualquier empresa. Es una cosa bastante interesante esta que tú planteas, Gaby, y se me hace bastante importante hablar sobre este asunto de sumisión. Cuando hablamos de liderazgo, no es que estemos hablando de el amo y el esclavo,
¿no? Como puede ser muchas veces el modelo que adoptamos y cómo nos acabamos imaginando. Lo que nos imaginamos, por eso todos dicen, no, yo soy Es un que líder. yo soy líder, ¿no? Porque bueno, son situaciones comprometidas, ¿no? Pues, ¿qué quieres? Estar siguiendo, y hasta lo vemos en los comerciales y entonces. Es que ¿quién eres tú? ¿El que sigue o al que siguen, ¿no? ¿Por qué querríamos ser al que siguen si no tenemos ni idea de a dónde vamos, ¿no? No, pero yo me tengo que poner hasta adelante, yo tengo que ser la punta de la flecha, yo tengo que... No. En todas esas empresas, cada eslabón es importante. Y hablando de empresas no porque sea un lugar de trabajo, sino empresas en grupos, lo podríamos pensar en equipos deportivos, en grupos de trabajo, en emprendedores que van planeando su futuro tal vez económico, en una familia, ¿no? Es importante darnos cuenta de que hay, ¿cómo lo podríamos decir? Funciones que cada uno tendría que ir desempeñando dependiendo de su personalidad. Y que ya que formamos un equipo, ya que formamos un grupo, no quiere decir que el líder sea el único que vale, sino que es más bien esta idea chusca que nos hemos hecho de cómo funcionan los líderes, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza algo, Gabriela, que en la cultura popular va siendo como muy de la mano, ¿no? Es que es el capitán del equipo de fútbol, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que sin el capitán qué, o el capitán cuáles son las funciones que hace, ¿no? Si el capitán tiene, imagínense, si el capitán tiene un portero para la basura, ¿qué? ¿Como para dónde va a capitanear, no? O si los defensas no están haciendo algo importante, si no están haciendo su papel, ¿qué? O si el capitán, o sea, no hay ese orden. Se requiere que haya un grupo de personas dispuestas a trabajar. Y dentro de esto mismo nos vamos a dar cuenta de que el papel del líder es el más cansado, el más cansado de todos. ¿Por qué? Porque de otra manera nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, desempeñando nuestra función, ahorita que estábamos hablando de estos grupos de trabajo, ¿no? Yo estoy entregando mis números, yo estoy entregando mis responsabilidades, y eso es más que suficiente para yo saber que estoy jalando junto con los demás, para yo saber que soy parte de la fuerza laboral y para sentirme orgulloso de mi desempeño. Un líder no tiene este tipo de circunstancias bajo su control el 100% del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, bueno, es que tal vez estoy llegando muy tarde, pues bueno, voy a empezar a llegar más temprano si se me da la gana. Una persona que esté intentando coordinar a un grupo no puede disponer, ni se puede meter a controlar las mentes de los demás para hacerlos que lleguen temprano, para hacerlos que trabajen de una manera positiva, para hacerlos que generen buenos vínculos, sino que se va haciendo un trabajo de selección y de buscar armonizar lo que está sucediendo dentro de un clima de trabajo. Y esto realmente es bastante cansado. Y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta de que hay personas que se les facilita hacer este tipo de cosas, que se les facilita y que por lo mismo, de alguna manera, van tomando un tenor en los asuntos de esos grupos. ¿Por qué? Porque entonces pueden decir, ahora vamos a ir hacia allá, ahora vamos a hacer esto, ahora tendríamos que buscarle de esta otra manera, pero no porque sean los amos, sino porque de alguna manera se han comprometido con los procesos de todos, y comprometiéndose de esa manera van teniendo una visión más amplia, y no necesariamente porque sea un punto democrático en el que todos digan que sí o todos digan que no, sino que también, así como se está confiando en nuestro trabajo como individuos, también podríamos tener que confiar en alguien que vaya llevando el timón y que nosotros vayamos siendo, digamos, parte de ese éxito grupal. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana, como ya escuchaste a Rosy, continuaremos hablando acerca de este tema. Y bueno, íbamos comentando acerca de estos como errores, ¿no? A la hora de imaginarse ese soñado lugar del líder, y que tiene que ver también con el manejo que se le va dando en algunos contextos, ¿no? ¿Por qué es necesario? Porque realmente es necesario que haya personas que dirijan. Una multitud así, nada más revuelta,
no puede dirigirse, necesita ciertas delimitaciones, necesita como ciertas especializaciones, como ir poniendo a distintos grupos en distintos lugares para que todo pueda funcionar, ¿no? Si no, nada más es así como agua tirada al piso sin un vaso que la contenga, ¿no? Sin algo que le dé forma. Sí es necesario que haya personas que puedan dar esa forma, pero lamentablemente la idea general es, y esto es algo muy natural, muy humano y también muy primitivo, ¿no? Es algo muy básico del ser humano. Vemos, a final de cuentas, por nuestro propio bienestar, ¿no? El bienestar común, el hecho de que sigamos ciertas reglas, el hecho de que nos acoplemos a distintas formas, de distintos vasos, es por nosotros, no por una idea de bienestar común realmente. Nos interesa el bienestar común porque eso nos preserva a nosotros mismos. Y esto no tiene nada de malo como tal, ¿no? Es algo, como decía, muy natural, muy básico, pero siempre y cuando vaya verdaderamente de la mano, el contexto permita que vaya verdaderamente de la mano con el bienestar social. Cuando está escindido esto, cuando está roto este vínculo entre mi bienestar y el bienestar de las personas que me rodean, entonces empieza a ocurrir ya sea un caos inmediato o lo más común, esta muerte lenta y agonizante, ¿no? Ya sea de una, puede ser desde una familia, puede ser desde una comunidad, una empresa, una institución, sea lo que sea, ¿no? ¿Por qué esta idea no es que esté únicamente en la cabeza de los muchos, está también en la cabeza de los pocos? Esta idea, por supuesto que persiste en la cabeza de aquella persona que está liderando. Entonces, si la cabeza es demasiado pequeña, demasiado infantil como para mantener juntas la idea de mi propio bienestar con la realidad de que eso depende del bienestar también de las personas alrededor, entonces me voy a embriagar con eso. ¿Por qué? Porque estoy arriba, y arriba puedo hacer muchas cosas. Puedo tomar a manos llenas, puedo pasar por alto muchísimas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo únicamente para mi bienestar. ¿Qué ocurre con eso? Ya decíamos hace un momento, si la mayoría de las personas tuviese carácter, pues entonces el caos es inmediato, ¿no? Los resultados son inmediatos, que a veces pues es mejor porque también se puede intervenir más rápido, ¿no? Pero eso no ocurre normalmente. Lo que ocurre es que va siendo algo lento, va a ser un proceso lento, en donde cada quien en su cabecita está jalando para su propio lado, está haciendo nada más para preservarse, y lo único que mantiene la cohesión en el grupo no es ningún sentido de pertenencia, ni absolutamente ninguna idea de que si esta institución o si esta comunidad o si esta empresa está bien, entonces yo voy a estar bien. ¿Por qué? Porque eso deja de ser una realidad en el momento en que la persona que está arriba está viendo únicamente para su propio bienestar. Lo que está en la cabecita de estas personas es únicamente tomar lo que pueden durante el tiempo que se pueda y después irse, ¿no? Esto verdaderamente es muy lamentable y verdaderamente es la manera en la que por lo general funciona esta relación entre líderes y personas, entre comillas, lideradas, ¿no? Y es una tristeza porque a veces, Gaby, me he topado con que nos vamos dando explicaciones alrededor de esto, ¿no? Es que es por eso es lo que pasa aquí en México, ¿no? Es que
esto nada más está hablando del beneficio personal y es que nosotros como mexicanos no sabemos trabajar como grupo, pero aquí tendríamos que entender algo un poquito más allá. Esto es una cualidad humana. Esto no es algo que nos pase por el país en el que estemos sentados o o por el credo que vayamos desarrollando. Esto va más al fondo y habla justamente de cómo se van forjando ciertas personalidades y cómo, ya lo habíamos dicho en algún momento, es muy común que las personas que van teniendo rasgos más hacia lo psicopático vayan buscando estos sitios de poder. Pero nótese que acá no estamos hablando de una autoridad como tal, estamos hablando de una personalidad de liderazgo, de cómo se va idealizando, de cómo se va haciendo como cuento alrededor de lo bueno que es ser líder y de lo importante y de todo lo benéfico y del carisma que debemos de tener, cuando realmente tendría que ver con otras cosas. Pero lo que vamos viendo en esos momentos, cuando cada quien está buscando solamente su interés personal, no es algo que suceda, como le decía, por nuestro país, sino que esto tiene que ver también con nuestra configuración de personalidad y cómo hay personas, así como lo estábamos diciendo al inicio del programa, ¿no?, que solamente están en ese papel de supervisor o en ese papel de liderazgo, simplemente por digamos, como por un favor obtenido, o esta es otra cosa bastante difícil de entender en ciertos momentos, ¿no? Como tal vez una persona que lleva mucho tiempo trabajando dentro de una empresa, pensemos en el brazo obrero de esta empresa, está aspirando a convertirse en un supervisor y en algún momento se contrata a alguien nuevo, ¿no? Se contrata a alguien nuevo, a veces hasta más joven, porque tiene tales o cuales estudios. Y esto ya se va volviendo una cosa bastante frustrante para estas personas, porque uno podría decir, bueno, es que yo conozco mucho más del trabajo, yo conozco mucho más de la empresa. ¿Por qué contratan a alguien nuevo si ese alguien nuevo no tiene experiencia? Y ahí, una vez más, vamos a ver cómo está esta idea de que nosotros estamos preparados, de que nosotros estamos educados para ser líderes, que esto es una realidad realmente triste, Gabriela, que se alcanza a ver aquí muy comúnmente digamos, como en los nuevos egresados de las universidades, que inmediatamente se piensa que por tener un grado universitario deberíamos de empezar siendo gerentes, ¿no? Es que yo sé más que todas las personas que están aquí, y es que yo debería de estar en tal puesto, cuando lo único que sabemos es cómo entregar nuestra tarea el día que nos la pidieron, ¿no? Cuando no tenemos ningún tipo de habilidad profesional desarrollada, que posiblemente con algo de experiencia podríamos llegar a ser mucho mejores que una persona que no tiene esa preparación. Bueno, eso ya es muy distinto, pero nos vamos haciendo esta idea de que se nos puede preparar para tal o para cual cosa sin tener esa experiencia. Y este tipo de ¿cómo lo podríamos pensar?, de atajos en el pensamiento es justamente lo que nos va enfocando a veces más en el resultado propio que en lo que está sucediendo con nuestro entorno, que en darnos cuenta de que tal vez hay personas que se pueden beneficiar de nuestro trabajo mucho más allá de que si yo voy escalando, de que si yo estoy haciendo esto, de que si me están pagando tanto o cuánto. Se vuelve una situación realmente muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que romper esta personalidad egocéntrica es dificilísimo. ¿Por qué? Porque tendría que preocuparme por los demás. Pero no nos damos cuenta de que preocupándonos por los demás nos preocupamos por nosotros, de que dando ese giro a esta manera de pensar realmente podemos mejorar nuestro entorno, y no solamente por hacerlo para nosotros, sino justamente por también tener ese factor humano en todas las cosas que emprendemos. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta luego.